Hola, bienvenidos a una clase más de terapia holística integral. Mi nombre es Zuleima Becerra. Aquí en la escuela, en el AESI, me encargo de los diplomados de masaje terapéutico y cosmetría alternativa. En esta ocasión vamos a ver el tema de anatomía topográfica, ¿vale? Entonces vamos a empezar con este tema que precisamente vamos a ver primero lo que significa anatomía topográfica o a qué nos queremos referir con esto. Esta anatomía topográfica va a ser la disciplina de la anatomía que va a estudiar las regiones en que se divide el cuerpo humano, ¿vale? Vamos a tener regiones, vamos a dividir el cuerpo para mejorar su estudio y para mejorar la comprensión de él. Vamos a apreciar sobre todo las relaciones entre los órganos que contiene cada región y a la región le vamos a llamar que va a ser una como subdivisión, ¿vale? De todas estas partes del cuerpo humano, ya sea por sus funciones o por sus relaciones fisiopatológicas. Entonces, primero para poder entender todos estos temas tenemos que saber cuál es nuestra posición anatómica. Nuestra posición anatómica o la posición anatómica del cuerpo está referida a la posición en la cual el organismo se encuentra en reposo, es decir, manteniendo el tono muscular normal. Por ejemplo, aquí tenemos en la imagen, claramente solamente esta persona está de pie y precisamente cuáles van a ser las características de la posición anatómica, pues que el cuerpo debe estar con las extremidades extendidas, precisamente como lo vemos aquí en la imagen. Los miembros superiores están ligeramente separados del cuerpo y con las palmas hacia adelante, ¿vale? Y también los miembros inferiores van a estar de la misma forma, ligeramente separados y los dedos pues obviamente viendo hacia el frente, ¿vale? Esa es la posición anatómica, es la que encontramos en libros de fisiología y anatomía y en algunas otras bibliografías, ¿vale? Entonces, cuando ustedes les pregunten cuál es la posición anatómica, se refiere precisamente a una persona que se encuentra en reposo o igual ya sea acostado o parado, pero tiene que tener esta posición para qué, para después a ir a reconocer precisamente, por ejemplo, una descripción, ¿no? Que te dicen el plano frontal, el plano sagital, anteromedial, entonces vamos a ir identificando precisamente a partir de nuestra posición anatómica todos esos planos anatómicos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles van a ser esos planos? Tenemos tres planos, ¿vale? El primero va a ser el plano sagital, el segundo el frontal y el tercero el plano transversal, ¿vale? El plano sagital va a ser, o más bien es, un plano vertical que divide al cuerpo en una parte derecha y una parte izquierda. Hagan de cuenta que o tracemos un plano, un muro imaginario, por así decirlo, en donde este plano va a cortar el cuerpo humano precisamente en una parte derecha y una parte izquierda. No tienen por qué ser simétricas, es un plano medio y va a estar formados por los ejes antero-posterior, que va desde lo anterior hasta lo posterior. Se podría decir que es esta línea de arriba, ¿vale? Ese es un eje antero-posterior y un eje vertical, ¿vale? Nuestro eje vertical. Ese plano va a estar formado por esos dos ejes y precisamente se denomina así por la sutura sagital del cráneo que tenemos, ¿vale? Esa separación con la cual son paralelos, ¿vale? Entonces, plano sagital va a dividir el cuerpo en una parte derecha y una parte izquierda. Tenemos nuestro plano transversal, que va a ser perpendicular al eje vertical. Entonces tenemos nuestro eje vertical, precisamente, por ejemplo, que va nuestro eje desde el cráneo hacia abajo
y este plano va a estar perpendicular, va a estar formando un ángulo de 90 grados con relación a ese eje vertical y va de la cabeza a los pies, divide el cuerpo en parte inferior, o también se le puede llamar o la pueden encontrar en diferentes bibliografías como parte podálica o caudal, y va a dividir el cuerpo en una parte superior o craneal, o ya sea la que la encuentren como cefálica. Y por último tenemos nuestro plano frontal, que el plano frontal va a estar formado por ejes transversal, que es el que va de un lado al otro, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y el plano vertical. Va a dividir al cuerpo en una parte ventral, de vientre o parte anterior, y una parte dorsal, de dorso o parte posterior, ¿vale? Entonces podría decirse que es adelante y atrás, pero lo correcto sería anterior y posterior, ¿ok? Entonces ya vamos entendiendo un poquito más. Así como tenemos los planos anatómicos, tenemos direcciones anatómicas. Por ejemplo, cuando se hace, no sé, un masaje, se me ocurre, que te dicen vas a ir de distal a proximal haciendo un effleurage, o vas a ir de medial a lateral haciendo una movilización, ¿ok? Entonces, precisamente esas son las direcciones anatómicas. ¿Cuáles van a ser? Tenemos una parte distal y una proximal, que va a ser referente a qué es lo más cercano a nuestra línea media, ¿ok? Esta es nuestra línea media que habíamos comentado, y a partir de ahí yo voy a tener de mi línea media una parte más distal, lo más alejado a la línea media, y una parte proximal, lo más cercano a la línea media, ¿ok? Entonces tenemos también una parte medial y una parte lateral. Esta se refiere más igual como a movimientos. Vamos a llevar el brazo hacia medial, ¿ok? Entonces lo acercamos a esta línea media. Vamos a llevar el brazo hacia el lateral. Lo alejamos de esta línea media. Tenemos también por otra parte las direcciones anterior y posterior, que como ya vimos no sería lo correcto decir adelante y atrás, ya lo correcto sería decir anterior y posterior precisamente, pero anterior se refiere a ir hacia adelante y posterior hacia atrás. Tenemos una dirección hacia superior y una dirección hacia inferior, ¿ok? Esas son las direcciones. Vamos a ver cómo es ir hacia superior, o que también lo pueden encontrar como dirección cefálico o dirección craneal, ¿vale? Ir hacia superior se refiere a una estructura más proximal al vértice vértex, que es la parte más elevada del cráneo, ¿vale? Y aquí lo tenemos, ¿no? Superior, craneal o encefálico, o cefálico, ¿vale? Se refiere que vamos a llevar algo hacia arriba. Tenemos también algo superficial y profundo, que nos dice que se refiere a la posición de ciertas estructuras con respecto a la superficie del cuerpo, o bien relación de una estructura con otra subyacente o suprayacente, ¿vale? Entonces, no sé, se me ocurre, por ejemplo, los músculos, ¿no? Sabemos que los músculos no están todos a la misma altura o a la misma profundidad. Hay unos músculos más profundos y unos músculos más superficiales, ¿vale? Entonces, con respecto a qué músculo lo vas a hacer, o con respecto igual a incluso a otra estructura ósea, vamos a ir viendo. Por ejemplo, hay una, músculos
que van más internos, ¿no? O que están más profundos, ya sería llamarle superficial y profundo. Por otro lado, tenemos la dirección inferior, o ya sea que la encuentren como hacia podal o hacia caudal, que inferior se refiere, o cualquiera de estas tres, se va a referir a una estructura situada más cercana de la planta de los pies, ¿vale? Entonces, lo más cercano a la planta de los pies le vamos a llamar una dirección a inferior, podal o caudal, ya sea que ocupen cualquiera. Caudal es un término pues direccional útil que indica hacia los pies o a la región de la cola y va a estar representada en el ser humano por el coxis, ¿vale? Que es el hueso del extremo inferior de la columna vertebral, perdón. Entonces, aquí tenemos la dirección hacia caudal, va a ser hacia inferior o hacia abajo. Hacia craneal va a ser hacia superior, y tenemos la parte anterior y la parte posterior. ¿Okay? Tenemos después que tenemos un medial y un lateral, que como les decía, vas a acercar o alejar, ¿vale? Cuando hablamos de medial y lateral, va a estar alejada del plano medio el dedo pulgar. ¿Por qué? Porque ya vimos que nuestra posición anatómica va a ser de frente, con las manos con los miembros superiores ligeramente separados de la línea medial, y obviamente nuestro dedo pulgar va a ser la más alejada, ¿vale? Entonces, esa línea medial se emplea para indicar que una estructura está más próxima al plano medio del cuerpo, ¿ok? Y lateral va a indicar que una estructura está más alejada, ¿ok? Entonces, de medial está más acercada o más próxima a este plano medio del cuerpo, y lateral que está más alejada. Y así como tenemos planos y direcciones, tenemos regiones y cavidades corporales. Una de ellas es el esqueleto, que se va a subdividir en esqueleto axial y esqueleto apendicular, ¿ok? Vamos a iniciar con el esqueleto axial. Este sabemos que va a estar compuesto por los huesos que conforman el eje central del cuerpo. Va a ser el cuello, la caja torácica y la columna vertebral, cuya función principal va a ser la de proteger los órganos vitales, ¿vale? Entonces, el esqueleto axial va a ser este esqueleto que está marcado de color azul en la imagen, que precisamente axial viene de axis, que viene de la palabra eje, que precisamente este es nuestro eje, ¿ok? Entonces va a ser un eje, va a ser el sostén, y todo esto que vemos en azul va a ser parte de mi esqueleto axial. Lo subdividieron para su mejor estudio, ¿ok? Entonces, la función de este esqueleto axial va a ser proteger a los órganos vitales. Va a incluir cráneo, va a incluir la caja torácica, la columna vertebral. Y el esqueleto apendicular va a ser lo contrario, ¿ok? Esqueleto apendicular precisamente va a estar unido hacia mi esqueleto axial, pero son las extremidades, ¿ok? Entonces ahí incluimos la clavícula, el omóplato, el húmero, el radio, el cúbito, los carpos, los metacarpos, las falanges, ¿ok? Todo lo que ya está distal a ese eje lo vamos a tomar como esqueleto apendicular. Y después tenemos estas partes del cuerpo, que nos dice que vamos a incluir dentro de nuestros conocimientos de la anatomía el cráneo.
El cráneo va a tener dos huesos parietales, el hueso frontal, dos temporales, hueso nasal, maxilar superior, dos huesos cigomáticos, el occipital y como tal la mandíbula, ¿vale? Estos son los que alcanzamos a notar en esta imagen. Y tenemos dentro de él los lóbulos cerebrales o el encéfalo, ¿vale? Que va a tener estos lóbulos. Va a tener un lóbulo frontal que va a ser el del razonamiento, el movimiento, las emociones, la atención, el lenguaje, todas esas características va a estar encargada por el plano frontal precisamente. Nuestro tacto, el gusto, el olfato, la presión, la temperatura va a estar incluida o va a ser la responsable de encargarse de estos factores, nuestro lóbulo parietal. Nuestro lóbulo occipital la vamos a tener como referencia, que es el encargado de la visión, el temporal de la audición, memoria y aprendizaje, y tenemos como estos anexos que tenemos tronco encefálico y el cerebelo, ¿vale? Que no son lóbulos cerebrales, pero están dentro de, ¿vale? Entonces, tenemos esta anatomía del esqueleto. Sabemos ya ahora que tenemos un esqueleto axial, un esqueleto apendicular, y es importante que ustedes empiecen a aprender bien sistema óseo, ¿ok? Porque muchas de las bibliografías van a tener pues las referencias, ¿no? Precisamente de todos los huesos. Entonces, vamos a ir tratando de aprendérnoslo. Sabemos que el cuerpo humano tiene 206 huesos y vamos a ir haciendo un repaso, ¿vale? Entonces, una de sus tareas, pues que no van a estar como tal en la plataforma, pero que sí es necesario que estén estudiando o que pues sí se les queda como de tarea, va a ser aprenderse el sistema óseo, ¿vale? Entonces es como de los más fáciles. Y si tú te aprendes sistema óseo, o sea, los 206 huesos ya por completo, sería más fácil, ya va a ser más fácil más bien aprenderte sistema muscular, precisamente porque normalmente los músculos tienen origen e inserción, que es en qué hueso, de qué hueso a qué hueso va a originarse y en qué hueso se va a insertar o en qué estructura ósea. Entonces, por ejemplo, el esternocleidomastoideo, ¿no? Que es el músculo que tenemos en cuello, ¿vale? Este que se nos marca, ese músculo va a ir desde esternón, va a pasar por la clavícula y se va a ir hacia hueso mastoides, ¿ok? Entonces, por eso, externo, de esternón, cleido, de clavícula, mastoideo, ¿vale? De hueso mastoides. Y ya sabemos ahí origen e inserción de músculo esternocleidomastoideo, precisamente porque ya no sabemos el sistema óseo. Entonces yo les recomiendo mucho que ya empiecen a estudiar sistema óseo, que empiecen poco a poco. Primero a lo mejor les recomiendo que inicien con esqueleto apendicular, que son los huesos más grandes, ya después se vayan a el esqueleto axial. Entonces, en esqueleto apendicular, pues yo creo que ya todos lo tenemos como de gane, la clavícula, el omóplato o la escápula, el húmero, el cúbito, el radio, para que identifiquen, por ejemplo, estos dos que siempre se confunden. El radio, si ustedes ponen su mano y suben su dedo pulgar, así como diciendo like, el hueso que quede por encima va a ser el radio. ¿Cómo lo identifican? Porque siempre les dicen, el dedo pulgar va a ser la antena del radio, ¿ok? Entonces por eso se los van aprendiendo, para que no confundan dónde está radio y dónde está cúbito. Entonces ponemos nuestra mano, el hueso que está por encima es el radio y el que está por debajo es el cúbito.
Después nos vamos con los carpos, los metacarpos y las falanges, ¿vale? Que son los dedos. Ya después podemos irnos con el sacro, con el hueso ilíaco, con el coxis, con el isquión, el fémur, la rótula, la tibia, ¿vale? Tibia, peroné o fíbula, que más se le conoce como peroné. El peroné, acuérdense, está externo o está hacia de la línea medial está hacia lateral, ¿vale? Entonces, el peroné está hacia lateral y la tibia está hacia medial, ¿ok? Entonces, después tenemos tarso, metatarso y las falanges, ¿ok? Igual de los pies, de los dedos de los pies. De el cráneo, a lo mejor y no se van a aprender todos los huesos del cráneo, pero apréndanse hueso frontal, hueso temporal, hueso parietal, occipital. Entonces vayan estudiándolo. Ya después, una vez que se aprendan esqueleto apendicular, ya les recomiendo que vayan ya hacia el esqueleto axial, que pues está todavía un poquito más fácil porque ahí ya nada más es aprenderse cuántas vértebras tenemos, cuántas costillas, ¿vale? Entonces váyanlo estudiando, se lo recomiendo bastante que se aprendan por completo sistema óseo. Después tenemos estas regiones abdominales que ya sea que las dividan en 4 cuadrantes o en 9, en donde en 9 vamos a tener un hipocondrio derecho, un hipocondrio izquierdo, obviamente del paciente, ¿vale? Hipocondrio derecho del paciente, no mi derecha, es hipocondrio derecho del paciente, hipocondrio izquierdo del paciente, epigastrio, mesogastrio, región umbilical, por aquí se encuentra el ombligo, hipogastrio, vacío derecho, vacío izquierdo, fosas ilíacas, también aquí en vacío los pueden encontrar como flanco derecho y flanco izquierdo, depende de la bibliografía. Están las fosas ilíacas derecha y la fosa ilíaca izquierda, ¿vale? Y tenemos también, podemos empezar a subdividirlo en lugar de 9 cuadrantes, en 4 cuadrantes, que va a ser nada más el superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho e inferior izquierdo. Yo les recomiendo que estudien bastante el, las regiones que se dividen en 9, las 9 regiones, ¿vale? Está un poquito más exacto porque ya las descripciones, ahí ya empezamos a ver de dónde a dónde está, por ejemplo, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, ¿no? Entonces, colon ascendente pasa por fosa ilíaca derecha, va hacia vacío o flanco derecho, después colon transverso va de flanco derecho o vacío derecho, pasa por mesogastrio o región umbilical, nos vamos a ir a flanco izquierdo o vacío izquierdo y el colon descendente va a ir por vacío izquierdo, ¿vale? Hasta la fosa ilíaca izquierda. Entonces así vamos a ir identificando más o menos por dónde pasa todo nuestro, por ejemplo, en este caso, pues el colon, ¿no? Pero todos nuestros órganos, ¿ok? Entonces, se les queda de tarea también, y en un momento igual subo ahí la tarea, que van a describir qué tenemos o qué es lo que integra cada región abdominal, es decir, en el hipocondrio derecho, ¿qué órganos tenemos? En el epigastrio, ¿qué órganos? En el hipocondrio derecho, así, lo van a buscar y van a hacer una presentación o un formato en Word para que me digan qué órganos tenemos en cada región. Nos vamos a basar en regiones abdominales de estos cuadrantes, en donde son 9, ¿ok?
Y también lo pueden hacer como complemento, pero les digo, yo les recomiendo que hagan el de 9. Entonces, aquí ya tenemos una mayor visión, por ejemplo, como les decía, ya vamos a llamarlo que esta es una vista anterior, precisamente así la marcan los libros, vista anterior, y por espalda es vista posterior, ¿vale? Entonces tenemos aquí una región torácica que va a ser del pecho, una región abdominal, precisamente del abdomen, una región pélvica que va a incluir los huesos pélvicos, cervical que va a incluir precisamente el cuello, una cefálica que va a incluir la cabeza con sus huesos frontal, temporal, eh, perdón, con sus partes frontal, temporal, ocular, óptica, yugal y nasal, ¿vale? También está la oral y la mentoniana, así como la external, ¿vale? Entonces tenemos igual una región axilar, una braquial, una antecubital, una antebraquial, una zona carpiana, la zona palmar, una zona mamaria, una zona umbilical, una zona coxal de la cadera, una zona inguinal de la ingle, ¿vale? Entonces tenemos otra vez zona femoral por fémur, ¿vale? Que va a ser comúnmente llamado como el muslo, pero le vamos a llamar de aquí en adelante la región femoral, la región rotuliana, la cural o la pierna y la podal. Entonces ahí estudien bien estos dos diagramas porque también tenemos la vista posterior, que está aquí la parte occipital, que va a incluir la parte cefálica y la cervical del cuello, la parte escapular de las escápulas o lámina de la escápula, la parte vertebral de nuestra columna vertebral, oleocraneana o cubital, que es el dorso del codo, una parte sacra del sacro, una parte lumbar, una parte dorsal, una parte glútea. Entonces vayan estudiando bien, chicos, este diagrama, ¿va? Y, ok, ya pasamos ahora a las funciones metabólicas del cuerpo humano. ¿Qué vamos a encontrar en estas funciones metabólicas? Pues vamos a encontrar las áreas funcionales del cerebro. Como tal, tenemos un área motora. En esta imagen está muy buena porque está pues ya de distintos colores para que las vayamos identificando. Tenemos esta área motora que va a controlar los músculos voluntarios, que precisamente hay músculos voluntarios y músculos involuntarios, por ejemplo, de órganos. Es una acción involuntaria que estamos haciendo, por ejemplo, con la peristalsis, ¿no? El área sensorial, que es una sensación, que son las sensaciones de la piel, la temperatura, la presión, el dolor, me la va a manejar esta área sensorial. Tenemos un lóbulo frontal, como ya lo habíamos visto, que se va a encargar de los movimientos. Gracias a este lóbulo frontal, vamos a poder solucionar problemas, vamos a poder concentrarnos, va a tener la parte del pensamiento, comportamiento, toda nuestra personalidad, nuestro humor, todo está en el lóbulo frontal. El área de la boca va a ser el área del control del habla. El lóbulo temporal va a ser el encargado de la audición, el lenguaje, de la memoria, el tronco encefálico, como ya lo habíamos visto, que también es parte del encéfalo, pero no es como tal un lóbulo. El tronco del encéfalo va a ser la parte de la conciencia, la respiración, el ritmo cardíaco va a estar ahí en el tronco encefálico. Nuestro lóbulo parietal va a ser las sensaciones, el lenguaje, la percepción, la conciencia corporal, la atención, mientras que el lóbulo occipital va a ser la visión y la percepción.
en el área de Wernicke la va a ser la comprensión del lenguaje y en el cerebelo va a ser la postura, el balance, la coordinación de movimiento. Tenemos que el cerebro es el órgano que nos hace pensar, ya vimos que nos hace sentir, que nos hace desear y actuar, ¿vale? Va a ser el asiento de múltiples y diferentes acciones, tanto conscientes como no conscientes, que nos va a permitir responder a un mundo en continuo cambio y que demanda respuestas rápidas y precisas. Si no tuviéramos nuestro cerebro precisamente pues no tuviéramos esa capacidad de conciencia o de adaptación. Tenemos una organización del cerebro. En primera instancia va a tener miles de millones de células nerviosas a las que les vamos a llamar neuronas. Estas neuronas van a ser como los ladrillos, ¿no? Con los que va a estar construido el cerebro. Y su propiedad más desarrollada va a ser recibir, procesar y transmitir, ¿vale? Vamos a tener neuronas receptivas, vamos a tener todo ese proceso y por lo tanto después también vamos a tener unas neuronas transmisoras que van a transmitir información mediante la emisión de un impulso, ¿vale? Bioeléctrico a cientos de otras neuronas, todas van a estar interconectadas. Tenemos aquí la imagen de la corteza cerebral, que va a ser la capa más externa, va a medir más o menos 3 milímetros, es como un aproximado de espesor, y es el centro de la interpretación de la información sensorial, la conciencia, la memoria, el aprendizaje y movimientos planificados. ¿Ok? El cerebro como tal, perdón, el cerebelo como tal, como ya lo habíamos visto, va a coordinar y organizar las acciones musculares. Todos estos reflejos van a recibir algunas señales sensoriales y después pues ya tenemos esa acción de respuesta. Tenemos un cuerpo calloso que va a ser este puente entre las neuronas que va a conectar las mitades de esta corteza. De manera que así literalmente la mano derecha sabe lo que hace la mano izquierda. Aunque el dicho diga, ¿no? Que tu mano izquierda no sabe lo que hace la derecha, pues no, ya sabemos que sí. ¿Vale? Entonces, tenemos una parte también que le vamos a llamar o que se llama tálamo. Esta es la región conectora que actúa a modo de estación retransmisora entre la corteza y el resto del cerebro. Tenemos a su vez el hipotálamo, que nos va a ayudar a regular el hambre, la sed, los latidos del corazón, la respiración, la presión sanguínea, la temperatura corporal, la actividad sexual y por lo tanto pues es de los más importantes, ¿no? Precisamente si no me da hambre no voy a comer y ¿qué va a pasar? Pues ahí me quedo, ¿no? La sed igual, si no me da sed no tomo agua, los latidos del corazón, pues obviamente si no tengo latidos del corazón no vivo. La respiración, presión sanguínea, la temperatura corporal en el hipotálamo aquí es el centro regulador de la temperatura corporal. Si hay alguna falla, a lo mejor me puede dar un golpe de calor, a lo mejor no sé, cuando tengo alguna infección se activa mucho esta parte del hipotálamo y sube la temperatura para acabar con esa bacteria, con esa infección que tengo. Después, unido a bulbo raquídeo o encéfalo también, al cerebelo, tenemos a la médula, ¿vale? Tenemos la médula espinal, que esta va a ser la encargada de coordinar las actividades como los latidos del corazón, igual la respiración, la masticación, sin que tengamos que pensar en ella, ¿vale? Va a ser van a hacer acciones totalmente involuntarias a comparación de una, no sé, contracción muscular, en donde yo doy la indicación de levantar mi brazo, en donde doy la indicación de mover mi cabeza, contrario a esta, esa respiración, esos latidos del corazón,
son totalmente involuntarios y va a coordinarlos, ¿quién? La médula espinal. Esta va a contener muchas neuronas, ¿vale? Se van a conectar con esta médula espinal y por lo tanto con el resto del cuerpo. Vamos a tener esas neuronas que van a estar recibiendo información, ya vimos, procesándola y llevando un impulso como respuesta. Después vamos a ver los pulmones, que son órganos situados en la cavidad torácica, que van a descansar sobre el diafragma y están separados entre sí. Tenemos en la línea media y por un espacio llamado mediastino, ¿vale? Entonces, tenemos ese mediastino que va a separar igual estos pulmones y en el interior de este espacio se alojan diferentes órganos, como cuáles, el corazón, la tráquea, el esófago, los pulmones, y el esófago. Los pulmones van a ser ligeros, o más bien son ligeros, son elásticos y de una consistencia muy blanda. ¿Vale? Entonces, como ya vimos, están descansando sobre el diafragma. Por encima del diafragma tenemos aquí los pulmones, que por ejemplo, pulmón derecho va a tener un lóbulo superior, una cisura horizontal, va a tener una cisura oblicua en esta parte, un lóbulo medio y un lóbulo inferior, ¿ok? Tenemos los bronquios segmentarios, los bronquios principales. Tenemos por aquí que decíamos que aloja en este espacio a la tráquea o la carina traqueal también, está aquí, ¿vale? Que tenemos también los bronquios principales. Y ya, bueno, por encima tenemos la laringe, la faringe, la nariz, ¿ok? Nuestro sistema respiratorio. Y tenemos en pulmón izquierdo también un lóbulo superior, un ápex pulmonar izquierdo, que es de este lado, una cisura oblicua, así como igual en el derecho, una incisura cardíaca, donde se va a empezar ahí a formar espacio para el corazón, una língula y el lóbulo inferior. Ujú. Tenemos pues partes superiores, inferiores y mediales o medio, ¿vale? De los bronquios lobulares. Y ahora sí viene la parte del corazón. Tenemos una circulación menor por parte del corazón y una circulación mayor que va a ir desde los pulmones, se va a ir hacia las 4 venas pulmonares, va a pasar por la aurícula izquierda, tenemos una válvula mitral, un ventrículo izquierdo, válvula aórtica, arteria aorta y de ahí esa circulación mayor se va a ir hacia el resto del cuerpo, mientras que la circulación menor se va a quedar simplemente dentro de eh, el corazón, ¿vale? Porque tenemos que pasa por vena cava superior, vena cava inferior, aurícula derecha, válvula tricúspide, el ventrículo derecho y finalmente por la arteria pulmonar. Aquí vamos a ir viendo que el aparato circulatorio va a transportar nuestra sangre. Precisamente el corazón va a ser el encargado de bombear esta sangre a través de esas dos aurículas o dos ventrículos. Se va a ir a través de los vasos sanguíneos que van a transportar dentro de ellos la sangre. ¿Por medio de qué? Ya sea arterias, venas y capilares, que son las venas que se van haciendo cada vez más, son estas venas o arterias que se van haciendo más delgaditos y se convierten en capilares. Y la sangre en sí va a transportar oxígeno, va a transportar nutrientes, va a transportar desechos, va a defender el cuerpo, entre ellos, ¿con qué? Con glóbulos rojos, glóbulos blancos, con las plaquetas para igual ir haciendo la cicatrización y va a contener el plasma, ¿ok? Y entonces ahora sí, aquí tenemos las partes, ¿vale? De nuestro corazón. Tenemos aquí la aorta,
va a ser, esta imagen siempre la van a encontrar también de su paciente, ¿vale? No la vean, si la ven frontal, obviamente el ventrículo izquierdo va a quedar de su lado derecho, ¿vale? Entonces, hagan de cuenta que lo están viendo a través de su paciente. Entonces, tenemos ventrículo izquierdo, va a ir hacia la aorta, arteria carótida común izquierda. Vamos a tener una arteria subclavia izquierda. Tenemos por acá la arteria pulmonar izquierda. Todo esto del lado izquierdo. Venas pulmonares superior e inferior. La válvula mitral, que va a estar abriendo y cerrando, permitiendo el paso de la sangre. La válvula aórtica, que ya lo va a llevar hacia acá. Tenemos la válvula tricúspide, ¿vale? Que va a estar ahora sí del lado derecho, la pulmonar, el tronco pulmonar que finalmente se va a ir hacia la arteria pulmonar izquierda. Vemos que aquí empieza del lado derecho y se va a ir a la arteria pulmonar izquierda. Tenemos la vena cava superior y de este lado tenemos la vena cava inferior y por lo tanto todo esto que rodea también en nuestro corazón le vamos a llamar pericardio. Tenemos estas capas precisamente. El pericardio es una de las capas. Como más interna tenemos al endocardio, después tenemos al miocardio, al epicardio y al pericardio. ¿Ok? Esas son las 4 capas que van a recubrir a nuestro corazón. Por otro lado tenemos el sistema digestivo, ¿vale? Que va a ir desde la boca hacia el recto, ¿ok? Siendo el inicio y el final. Vamos a pasar por la boca, que va a incluir precisamente los dientes, la lengua, la saliva. En el proceso de masticación se va a ir hacia la glotis para que nos permita deglutir. Va a pasar por todo el esófago. La comida se va a ir hacia el estómago, ¿vale? Igual algunos desechos o todos los nutrientes, ya sea que igual se vayan a hígado, se vayan a procesarse a la vesícula biliar, al páncreas, ¿ok? De ahí nos vamos a ir al intestino grueso, intestino delgado, tenemos nuestro apéndice y el recto. Después, por otro lado, el hígado, ¿ok? Tenemos ahí que va a producir bilis, que es una sustancia que va a ayudar al organismo a absorber la grasa, va a producir proteínas, va a producir factores coagulantes que el organismo en sí necesita, va a regular la glucosa, que es el azúcar comúnmente llamada en la sangre, y va a almacenar azúcar todavía adicional, ¿vale? Va a colaborar con el estómago y el intestino en la digestión de los alimentos, ¿vale? Por eso también es parte de nuestro sistema digestivo. Va a controlar la producción y eliminación de todo ese colesterol, va a almacenar vitaminas, grasas, minerales, va a eliminar sustancias tóxicas provenientes de venas, de la sangre, así como muchos medicamentos recetados y de venta libre, ¿vale? Por eso es que cuando ustedes toman mucho medicamento, también hay que tener bastante cuidado, porque todo eso se va a ir o va directamente hacia el hígado y lo pueden empezar a intoxicar y obviamente va a empezar a dejar de funcionar adecuadamente. Forma parte del sistema inmunológico también nuestro hígado, que es el que ayuda al cuerpo a combatir las infecciones. Del hígado también tenemos nuestros conductos biliares. De ahí son estos conductos entre el hígado y la vesícula. Y el intestino delgado, que transportan la bilis desde el hígado. Entonces tenemos aquí nuestro conducto biliar, conducto hepático común, se va a ir para acá, va a aparecer y ya va a ir todo hacia el intestino o el duodeno, ¿vale? Entonces ahí
tenemos aquí el conducto biliar común. El conducto hepático del hígado y el conducto cístico de la vesícula biliar se van a unir para formar el conducto biliar común y va a llevar precisamente la bilis al duodeno. Y nos vamos a ir un poquito con algo muy importante que precisamente está más profundo y es la vena porta, ¿vale? Van a ser estos vasos sanguíneos que van a conducir toda esa sangre rica en nutrientes que ya procesamos desde el estómago, van a irse igual ya vimos hacia hígado que va a ser un responsable y parcialmente toda esta sangre rica en nutrientes va a estar desoxigenada porque pues ya ha liberado parte del oxígeno y va a ir desde el tracto digestivo y el vaso hasta el hígado también. Tenemos la vesícula biliar que acompaña aquí a nuestro hígado, ¿vale? Acuérdense que tienen que hacer esta tareita de ubicar, por ejemplo, en dónde está, en qué cuadrante está hígado, ¿vale? Si está, por ejemplo, en flanco derecho, flanco izquierdo, ustedes investiguenlo y ahí me van a hacer una presentación, ¿ok? Quiero que incluya igual hígado y como tal la vesícula biliar, que esta vesícula biliar va a concentrar y almacenar esta bilis, que la bilis es un líquido que produce como tal el hígado, ¿vale? Y que va a ayudar con la digestión de las grasas de los alimentos y conforme pasan a través del intestino delgado, ¿vale? Ya después vámonos así haciendo el caminito, que van a pasar al intestino delgado y este va a tener tres partes. Un duodeno, acá de este lado, el yeyuno y el ileón. Entonces, duodeno va a ir por aquí, este que está en color azul vamos a llamarle yeyuno, y león el que está en color verde. Su función va a ser de continuar el proceso de la digestión de los alimentos que ya vienen del estómago. Van a reabsorber o van a absorber los nutrientes, todas las vitaminas, todos los minerales, los carbohidratos, las grasas, las proteínas, todo va a pasar por nuestro intestino delgado y va a usar igual el agua para usarlos en el cuerpo, ¿vale? De aquí va a ser el proceso como más importante porque de ahí vamos a obtener todos nuestros nutrientes. Es por ello que es pues demasiado importante toda nuestra alimentación. El intestino grueso. Ok, ya pasamos por intestino delgado y nos dice que el intestino grueso va a absorber agua, va a cambiar los desechos de los líquidos a heces. La peristalsis va a ayudar a movilizar las heces hacia el recto. Esta peristalsis va a empezar a activarse, es el movimiento de nuestro intestino grueso, va a empezar a llevar todas esas heces hacia el recto. El extremo inferior del intestino grueso es el recto, va a almacenar las heces hasta que se empujan afuera del ano durante la defecación. ¿Ok? Y de este lado tenemos al páncreas, que va a participar de forma fundamental en los procesos digestivos del cuerpo. Entonces ya tenemos igual, vamos a identificar en esa tarea en dónde está el páncreas, en dónde está nuestro intestino grueso o nuestro colon, ¿vale? Todos esos los que estamos viendo en este momento van a ir integrados ahí en su tarea de en qué cuadrante está cada uno, ¿ok? Entonces, el páncreas se va a encargar de la elaboración y va a secretar al tubo digestivo gran cantidad de enzimas y sustancias necesarias para el proceso de digestión y absorción de los alimentos, ¿vale? Esta función de síntesis de las diferentes sustancias que forman las secreciones digestivas la ejercen la mayor parte de las células pancreáticas. Posteriormente, estos jugos pancreáticos van a ser conducidos a través del conducto secretor y hasta un conducto común al que también derivan las secreciones de la vesícula biliar.
¿vale? Van a llegar a este conducto biliar común también y ahí están, se juntan las dos secreciones para llegar finalmente pues a nuestro intestino. Y tenemos por acá el páncreas, el pequeñito. Su primer función va a ser endocrina, ¿vale? Va a secretar hormonas como cuáles, insulina y glucagón al torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para precisamente mantener la glucosa en los niveles adecuados, que es mantener el azúcar, ¿no? En los niveles adecuados. Van a tener una función exócrina que va a secretar también enzimas en el intestino delgado para ayudar precisamente a la absorción de las proteínas y de las grasas. ¿Ok? Y bueno, como tarea se va a quedar hacer igual, como ya les había mencionado, la identificación de qué órganos están en cada cuadrante y una tarea más es investigar cuáles son las funciones del vaso, del aparato reproductor masculino y femenino, ¿vale? Ya sea que lo hagan en una presentación y lo suben a la plataforma, ¿ok? Entonces, muchas gracias chicos. Esto sería todo por la clase del día de hoy y nos vemos en la siguiente clase.